A iniciar. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con algunos ejemplos de perspectiva. Técnicamente, recordemos que la perspectiva, a diferencia del dibujo ortogonal, es donde se realiza una proyección que se va a deformar en base a la cercanía con la persona. Por lo general, lo que normalmente hacemos es tener un punto de fuga y luego proyectamos la sección transversal del objeto hacia el respectivo punto de fuga. Dependencia del objeto, si va a estar en un plano un poco más cercano con respecto a la persona que la observa, pues se va a percibir de mayor tamaño que al momento de que el objeto se encuentre en un espacio de mayor profundidad. Ahora, también podemos tener otros casos donde un objeto puede tener dos puntos de fuga, una línea de horizonte, dos puntos de fuga, igual una línea de horizonte, pero cambiamos el plano de inicio del objeto. Entonces, aquí podemos ver que podemos tener un mismo objeto con dos planos o dos puntos de fuga, pero que al alterar la altura del plano base, de donde vamos a tomar las dimensiones reales, y al alterar, por ejemplo, la altura de lo que vendría a ser la línea de horizonte o plano horizontal, podemos obtener distintos resultados. En el primero se observa solamente la geometría frontal del objeto, donde asumimos una altura no mayor a los 2 metros con respecto a el nivel de piso y el nivel de la línea de horizonte, lo cual simularía aproximadamente el campo visual de una persona relativamente alta, ¿verdad? Con respecto sobre algún elemento. En este caso, aquí ya no estamos trabajando con una altura de una persona, que estaríamos por aquí, sino que estamos hablando que el punto o el plano de referencia del plano horizontal se refiere más o menos a un ave, ¿ya? Que es lo que se conoce como una vista superior. Ahora, esta parte de los planos, que vendría a ser las líneas, podemos observar que al momento que se fuga cada punto, estas líneas nos presentan ciertas distancias.
con respecto al punto de fuga y siempre vamos a un plano horizontal. O sea que podemos tener en estos casos un plano vertical donde voy a tomar las alturas y una serie de planos laterales. Donde, por ejemplo, recordemos lo que habíamos visto en la caja de cristal, podemos tener un objeto con estas características. Y lo que hacemos al definir el plano horizontal, ponemos que estas son dos vistas, tenemos nuestros puntos de fuga, nuestra línea de horizonte. Lo que hacemos es que proyectamos estos puntos de forma que vamos a interpretar dónde específicamente va a iniciar el objeto. Entonces, si observamos este punto de acá, vemos que este punto viene a ser este mismo y que los dos se encuentran en este. Entonces podemos definir que ahí va nuestra primera horizontal. Luego también vemos que este punto va al fondo, ¿ya? Y que al momento que yo completo la cara, que es un isométrico, también va a coincidir con este de acá. Entonces, aquí al proyectar y que debe de conectarse con este, o sea, esta línea, me genera esta de acá. Y luego esta me va a generar esta otra cara. Ahora, ¿cómo determinamos la altura del objeto? Recordemos que aquí tenemos una línea de la base donde proyectamos nuestra vista y aquí tenemos ya la altura proyectada en el plano del horizonte, o sea, donde está la persona, donde tiene la dimensión real. Y luego esta dimensión real la vamos a proyectar al punto de fuga contrario. Y eso me va a permitir definir hasta dónde va a ser mi altura del objeto. Lo que me permite percibir dónde, por ejemplo, va a llegar el elemento que estoy dibujando en fuga. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos elementos con dos puntos auxiliares de fuga, los cuales nos definen las características de los lados o las dos caras. Tenemos puntos de fuga de un solo punto. Recordemos que en estos, aquí sí podemos trabajar con distintas alturas, por lo que son exteriores, y podemos trabajar una vista, digamos, de pájaro, que podría ser para, digamos, dibujar los elementos que estamos trabajando como para vistas exteriores. Puede ser perspectiva de ave, perspectiva de pájaro, o sea, más que todo se refiere a la altura del punto. Y también podemos sacar un poco más o menos cómo es que se sacan las dimensiones y demás. Pero también tenemos perspectivas de un solo punto. Ahorita solo vamos a hablar un poco de cómo se construyen, después vamos a hablar del método para calcularlas. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente una perspectiva de un punto de fuga, técnicamente hablamos de que tenemos el espacio completo, o sea, el plano real, ya a escala, dibujado, o sea, si esto tiene 4 metros, pues ponemos a 4 metros en la escala que se quiere, y si esto tiene 5 metros, pues ponemos los 5 metros. Encontramos el punto, podemos trabajar un punto central, ¿verdad? O podemos poner un punto un poco más alto, que sería, como decíamos, el punto que se espera cuando tenemos una persona observando el objeto. Vamos a dibujarlo un poquito más escala, sin detallar mucho con el lápiz, que se vea menos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos aproximadamente 1,80 m. Debería ser un poco más bajo, pero bueno, vamos a trabajarlo aquí. Y digamos que el borrador se ajuste.
Vamos a hacer el ajuste de la persona. También nos quedó muy alta. Recordemos que si estos son 4 metros, aquí tenemos a la mitad aproximadamente 2 metros. Entonces, una persona puede andar entre 1,80 y 1,75, dependiendo de la estatura. Ya con esto más o menos tenemos el punto de fuga. Ahora, ¿qué sucede? Proyectamos, definimos más o menos el ancho. Buscamos que cierre completamente con la fuga. Y aquí tenemos aproximadamente pues el objeto, ¿no? Luego lo que hacemos es por ejemplo, trabajar y diagramar en el piso los objetos que vamos a colocar. Digamos que vamos a tener una ventana en esta parte. La ventana, digamos, tomamos acá que es mi punto de medida real, mi orientación, subimos, decimos que es a 1 metro y luego tiene 1 metro de ancho. Entonces, esa dimensión la vamos a proyectar. Luego, lo que vamos a hacer, que podemos medir la distancia que tenemos acá, y esta distancia la podemos transportar de forma real a través de un punto de fuga que debe de venir en la misma dirección que vendría a ser la línea de horizonte, pero este sería un punto auxiliar que nos va a permitir definir de dónde o hasta dónde va a llegar el objeto. En este caso, como lo estamos haciendo en papel pequeño, solo vamos a aproximadamente a definir el ancho que queremos en la ventana. Podemos tener unas, por ejemplo, unas gradas. Digamos que aquí va a haber una pared. Bueno, existe una pared, pero vamos a hacer un corte. Y en este corte, por motivo de lo que viene a ser el dibujo, estamos definiendo más o menos la perspectiva de las escaleras.
Entonces, aquí podemos tener un pequeño ejemplo de una perspectiva de un punto. Una vez que tenemos más o menos una trama, podemos definir muchas cosas. Por ejemplo, podemos hacer aproximadamente la ventana ya fugada y distorsionada de cómo debería de verse. Por ejemplo, si hacemos una serie de marcos aquí, podemos tener unas ventanas laterales, podemos tener un jarrón o algún elemento de decoración. Lo importante es trabajar un poco la escala de cómo lo que se está trabajando y empezar a ambientar un poco en base a el material que se piensa hacer para ir dando un poco la forma. Ahora, el punto de fuga, como pueden ver, siempre tenemos dos puntos auxiliares. En este caso estoy fugando todo hacia un pequeño punto, ¿verdad? El cual me define más o menos la cercanía. Pero para poder definir dónde va a ir cada objeto y la característica que tiene cada objeto en sí, yo necesito trabajar con una ayuda de ciertos puntos auxiliares. O sea, a pesar de que, como les mencionaba, tenemos de un punto de fuga, siempre necesito dos puntos auxiliares para definir la dimensión, tanto cuando estoy fugando a dos puntos como cuando estoy fugando a un punto o en este, porque lo necesito para determinar o calcular la distancia entre cada objeto. Entonces, si lo pasamos un poquito más en grande, lo que decimos es que primero tengo mi línea de horizonte, la cual va a coincidir con la altura del punto visual que voy a tener. Va a ser mi primer punto. Esto más o menos simboliza a la persona. Luego determinamos la apertura del ángulo en base a que tenemos el objeto, tenemos a la persona con un ángulo de visión. Entonces, nuestra línea de horizonte es el límite de alcance más la apertura del ángulo de visión, la cual nos va a permitir definir los ángulos que vamos a permitir desde la línea base hasta mi punto de referencia 1 o mi punto de referencia 2. Y es aquí donde yo tengo un plano, vamos a usar otro color, donde este plano es aquel donde vamos a trabajar dimensiones reales. Entonces, el primer plano, que es este de acá, siempre definiremos alturas y con los dos planos laterales yo definiré las otras elementos, ¿verdad? Por ejemplo, les decía que en este caso yo tengo a una distancia, tengo un pequeño plano aquí que está a su altura ya real del objeto. Entonces, al momento de fugarlo, yo puedo fugarlo siempre hacia los puntos laterales, si es un exterior, pero si está en un interior, viene lo siguiente. Si está, por ejemplo, en un punto de fuga, recordemos que esta es mi vista frontal. Entonces, al ser mi vista frontal, yo aquí tengo mi cuadro completo y lo que hago es que todo lo voy a fugar hacia el punto de fuga. Y esto lo usamos específicamente para vistas internas. Entonces, con esos puntos de fuga yo tengo esto. El problema es cómo determinar hasta dónde va a llegar este elemento. Entonces, si ustedes observan aquí, aquí yo tengo mi vista frontal ya proyectada. Entonces, las dimensiones reales que yo proyecte aquí como que serían mi profundidad o técnicamente mi cara lateral, yo al momento que yo la proyecto e intersecta con mi punto de referencia, yo de aquí puedo trazar un punto horizontal para definir mi plano. Traducido al castellano, tengo este punto de referencia, digamos que esta es la profundidad real, fugo este elemento en el punto que se intersecta tras una línea horizontal.
una línea horizontal que va a atravesar todo mi objeto. Y esta línea horizontal, al momento en que se encuentra con el siguiente plano, ponemos que el plano que estamos fugando es este, me define que hasta aquí va a llegar mi piso. ¿Ok? Luego, de aquí yo voy a levantar, recordemos que esta es mi vista real, mi altura final, y luego lo que hago es que el punto que se determina se va a encontrar con mi punto de fuga. Es aquí, perdón. Y aquí ya comenzamos a definir un poco nuestros objetos. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es una forma de sacar las dimensiones reales. Recordemos que la profundidad, o sea, hasta dónde llegaba el piso, lo sacamos con una escala a partir de la vista auxiliar, proyectando esa dimensión hacia mi punto de fuga e intersectándose con los puntos auxiliares, los cuales son una proyección paralela a esta altura y se definen con el ángulo de visión que encontramos entre el plano final y la persona. O sea que estos puntos desde planta, esas distancias las proyectamos para encontrar los puntos de referencia que tenemos aquí. Y ya con eso nosotros podemos comenzar a trabajar y a proyectar. Entonces, igual para el piso, si digamos que una loseta tiene una unidad de dibujo, cada una de estas se va a ir proyectando y en cada intersección, ¿verdad? Nos va a ir dando, al momento de trazar las líneas horizontales, ese elemento de soporte para ver la proyección. Igual aquí. Y podemos ver las intersecciones que ya están fugadas. Entonces, al momento que las tenemos acá, solamente vamos a trazar las líneas horizontales. Y así vamos a construir nuestro piso. Ok, se ve un poco complejo. Yo sé que se ve un poco complejo, por eso vamos a iniciar, como les decía, a identificar los puntos de fuga y vamos a iniciar a hacer pequeñas piezas, ¿ya? Y vamos a ir a bocetear un poco antes de que entremos específicamente a hacer ya perspectivas. Ahora, estas vistas, por ejemplo, aquí tenemos una vista frontal de un punto de fuga, también podemos tenerla para lo que son vistas en plantas. Por ejemplo, si la planta arquitectónica es así, encontramos el punto y lo que hacemos es proyectar. Y así podemos ver una vista proyectada en planta. Y al igual todos lo proyectamos a un solo punto de fuga.
para una ventana. En otra dirección para una puerta. Por ejemplo, si tuviéramos un pantry, para una ventana. Entonces, como se puede apreciar, vamos a rellenar un poquito acá. ¿Dónde la dejé? Entonces, como les decía, jóvenes, aquí podemos ver que podemos hacer una planta de un punto de fuga, una vista frontal, o una planta arquitectónica también se puede hacer con un punto de fuga. Incluso es un poco más complejo las plantas explotadas, porque por lo general lo que hacemos es que fugamos, simplemente distorsionamos este elemento y nos basamos en una de las líneas como reales y ahí empezamos a proyectar todas las dimensiones. En el caso de lo que es cuando es una vista interna, pues tenemos que tener siempre los dos puntos auxiliares. Recordemos que se obtienen al proyectar la vista. Entonces, recordemos que vamos a ir paso a paso. Ahorita solamente les toca, muchachos, realizar las actividades que quedaron en clase, de identificar los puntos de fuga y los trazos y las líneas de proyección, lo que es el plano horizontal, lo que viene a ser la línea base, los puntos auxiliares y puntos de fuga que se determina, ¿ya? En las imágenes, y posteriormente vamos a entrar a hacer estos diagramas.